Dinos tu nombre y apellidos. Me llamo Pilar Calle Humanes. ¿Dónde naciste y cuándo? Nací en Badajoz en 1963. ¿Y qué estudios has realizado? Pues he estudiado magisterio y empecé teología. ¿Ahora qué trabajo tienes? Soy maestra. ¿Estás afiliada políticamente, socialmente, sindicalmente? Sí, pertenezco al sindicato de maestros de religión, JUNS, y participo de la coordinadora de Alsem-Labe, una coordinadora de mujeres creyentes. ¿Cómo y cuándo comienza, Pilar, tu relación con la UAC? Pues comienza en los 80, en el inicio de los 80. Somos un grupo de jóvenes en barrios obreros, que nos reunimos en parroquias para hacer, reflexión de vida. Nos acompañan unos salesianos en ese camino y fueron ellos los que por esa altura, en el 84, pues nos presentan un movimiento adulto. Nosotros teníamos entonces entre los 22 y 25 años, pues como un espacio donde seguir avanzando nuestra realidad de adulto que en ese momento se abría. Y recuerdo que fueron Fina y Montferrer los que nos acompañaron en ese camino de conocer la UAC. ¿Qué recuerdas de la UAC de aquel momento, de aquel entonces? La UAC entonces en Barcelona se organizaba a través de una coordinadora. Había una coordinadora en la que representábamos lo que era la diócesis de Barcelona, pero en realidad formábamos una coordinadora todas las diócesis, todas las realidades catalanas en aquel momento. Y allá por los años 90 esta coordinadora pues se acabó y entonces empezamos a ser comisiones diocesanas, a hacer la representatividad por diócesis. Pero en mis inicios no existía la comisión diocesana como tal, había una coordinadora. Y los espacios de compromiso, recuerdo que en aquella época eran fundamentalmente políticos y sindicales, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que me preguntaban, la acogida era magnífica, ¿no? Y te preguntaban, ¿en qué partido político militas? ¿No? Y te decías, bueno, no, en partido político no estoy. Bueno, pues ¿en qué sindicato? Pues tampoco estoy en un sindicato. Es que yo estoy en una parroquia, en un movimiento infantil como el Junior. Y es desde ahí, ¿no? Entonces, pues claro, la UAC te ofrecía unos espacios de compromiso hasta entonces desconocidos por nosotras, ¿no? Y nosotros. ¿Qué descubriste en la UAC? Mira, una de las cosas que descubrí en la UAC es que el seguimiento de Jesús implica y complica todas las etapas de tu vida. Estés como estés criando, estés enferma, da igual la edad que tengas. El seguimiento implica y complica todas las etapas de tu vida. Que es un proceso que requiere su tiempo. No estás en la UAC y ya estoy. Hay una infinidad de procesos, ¿no? Y requiere su tiempo y su espacio. Y se ha de ser contemplativo con eso, ¿no? Y aceptar los distintos momentos por los que atraviesas en tu militancia en la UAC. Y luego también descubrí que la coherencia entre la fe y la vida atraviesa el cotidiano. Y para eso la UAC tiene unos medios preciosos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, unos medios como el proyecto personal de vida militante, unos medios como los distintos planes por los que vamos acogiendo, ¿no? y que nos van llenando, y los cursillos también. Yo creo que esos son, ahora que yo recuerde, ¿no? Son tres medios que precisamente nos hacen crecer en esa coherencia entre la fe y la vida. ¿Cuál ha sido, Pilar,
tu recorrido por la UAC, por el movimiento? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que cuando una acepta un servicio en la UAC, es fruto de un discernimiento, y ese discernimiento es personal, claro, pero también es comunitario, y comunitario quiero decir que es en tu equipo, pero que también es en tu familia. Cuando yo digo que sí a un servicio que me pide la UAC, está también diciendo sí mi familia, el Che Luis, y mis hijas y mis hijos, porque la disponibilidad a prestar un servicio viene dada también por ese apuntalar que hay que reconocer, ¿no?, en casa, y ese apuntalar que es llenar esos espacios donde tú a partir de ahora no vas a poder estar o no vas a poder llegar por tiempo, por reuniones, pues porque tienes la cabeza en otros sitios ahora, y el alma y el corazón. Y ahí es donde está la gente de casa, pues que se le ha de reconocer también ese trabajo, ¿no? Bueno, pues dicho esto, yo digo que sí a prestar un servicio en la UAC entre el 90 y el 94, que formó parte de esa coordinadora que en aquel momento existía en Barcelona. En ese proceso, entre el 90 y el 94, pasamos de ser coordinadora a ser comisión diocesana. Y a mí me toca asumir la tarea de formación. Y me descubre una realidad a través de los encuentros generales, pues claro, una realidad y una mirada, me amplía la mirada a la UAC, mucho más grande de la diócesis, ¿no? y a reconocer y aceptar la diversidad que hay en la militancia. Desde el 94, pues bueno, también he estado acompañando un grupo de iniciación, y entre el 2010 y el 2014 asumo la Consejería Diocesana. Bueno, ese servicio yo lo he prestado siempre aunque empecé en formación, yo me he sentido llamada a ser animadora en la fe, ¿no? Y lo he prestado ese servicio en mi equipo muchos años, lo sigo prestando, y bueno, pues desde el sector se me pidió y la Asamblea Diocesana pues lo refrendó, ¿no? Y yo creo que fue un momento importante para tomar conciencia de la realidad nuestra en Barcelona, ¿no? Hasta ese momento era un servicio que lo habían prestado dos hombres consagrados, dos hombres, Ferrer y Ramiro. Y hasta ese momento lo había prestado también un laico, pero era la primera vez que lo asumía una mujer laica. Y yo creo que fue un momento de oportunidad, encontrar en esa situación, ver una oportunidad como avance, como Iglesia y como UAC de Barcelona. A mí ese tiempo me ha permitido descubrir la realidad de lo que soy como mujer creyente. Por ejemplo, me ha abierto las puertas al sector de donas de la UAC de Barcelona. Me ha descubierto la aportación de mujeres teólogas que todo y haber estudiado teología, pues no se me habían ofrecido. De mujeres como Dolores Alessandre, como Ivonne Guevara, como Schucher, como Mercedes Navarro, como Carmen Soto Varela, como Lucía Ramón, como Neus Forcano. Todas esas mujeres y su gran aportación, ¿no? Y sobre todo me ha permitido conectar con la realidad de lo que somos como mujeres creyentes, ¿no? De la invisibilidad y el silenciamiento que tenemos en muchos espacios eclesiales. Y me ha ayudado a poner en valor lo que soy y lo que somos, y de todo el camino que queda por recorrer en la Iglesia y en la UAC. El desencuentro que parece generalizado entre mujer e Iglesia, ¿cómo crees que es abordado por la UAC? Yo pienso que la UAC no es indiferente a esta situación.
de las mujeres en la Iglesia. Yo pienso que le interpela, que lo contempla. Y traigo aquí, por ejemplo, pues la aportación que mujeres teólogas como Neus Forcano, como Lucía Ramón, con su Queremos el pan y las rosas, o el cuaderno de Neus Forcano, o la aportación en un curso de Pepa Torres, son mujeres que han aportado su sabiduría y que la editorial de la OAC las ha visibilizado. Es decir, que claro que sí, que lo contempla esta realidad. Pero dicho esto, yo creo que la Iglesia, que la OAC es un movimiento de Iglesia en frontera, y soy consciente del difícil equilibrio que hay entre la denuncia profética de esta situación y el sentir comunitario en el sí de la Iglesia estructural. Es un difícil equilibrio, claro que sí, ¿no? Pero estamos llamados y llamadas a posibilitar una Iglesia en equidad, una Iglesia igualitaria. Los movimientos de Iglesia como la OAC somos precisamente eso, movimientos, es decir, somos espacios vivos, somos espacios dinámicos, desde donde avanzar, porque si no la Iglesia no avanza. Somos espacios eclesiales para abrir puertas. Por ejemplo, hace 30 años, ahora que estamos de celebración, pues hace 30 años una de las tareas uno ve en la UAC, era la situación de las personas que emigraban. Cuando hace 30 años aquella realidad no tenía el eco que tiene ahora. Estamos hablando de hace 30 años. Pues hace 30 años la UAC ya lo abordaba. Hace 30 años mujeres creyentes del sector de donas de Barcelona hizo un preciosísimo cuaderno que se titulaba, en Cristianismo y Justicia, que se titulaba Cuando las mujeres nos sentimos creyentes y feministas. Es decir, que nosotras y nosotros como OAC hemos ido avanzando, así que estamos llamados a seguir todavía impulsando muchísimo más esto, mucho más hacia adelante, y es un reto para nosotras y para nosotros en la OAC, es un reto continuar avanzando. Yo creo que a nosotros nos determina y nos configura la equidad, la igualdad, la justicia, y es desde ahí, desde esos aspectos que nos configura como OAC, desde donde tenemos que alentar a la Iglesia a seguir avanzando. Nosotras somos mujeres creyentes que seguimos al Dios de Jesús, a un Dios de Jesús que nos llama a seguirle con una espiritualidad desde lo que somos, desde nuestro cuerpo, desde nuestra realidad, aquí y ahora. Y desde una crítica, también a seguirle desde una crítica viva, creativa y dinámica. ¿Cuáles fueron los hechos más significativos en los que te has implicado personal y colectivamente como mujer y como oacista? Bueno, pues yo cuando pienso en hechos, en acciones, lo primero que pienso es en el sector. El sector es el motor y el impulso a la acción, ¿no? Y lo primero que me llega a mí es agradecimiento infinito por este sector de donas que lleva más de 30 años haciendo camino, ¿no? Y traigo aquí pues a Pilar Espuña, y traigo aquí a Mercedes, y traigo aquí a Layún, y traigo aquí a África, a Mamen, a un montón de... a Lola Fumanal. Traigo aquí a todas ellas, ¿no? Nosotras somos herederas de ese camino recorrido. Eso como primera reflexión, ¿no? Ese sector que nos impulsa esa acción. Pues, por ejemplo, acciones como celebrar cada año alrededor del 8 de marzo, ¿no? En el sector de mujeres celebramos el 8 de marzo pues con un momento donde hay cabida para la celebración y donde hay cabida también para la reflexión, para la revisión y para visibilizar espacios y aspectos y realidades de las mujeres, como por ejemplo pues la realidad de las mujeres del Sindicato de Mujeres de Trabajadoras del Hogar. Recuerdo, entonces
ese momento para nosotras es fundamental, esa celebración. El participar en Mujeres y Teología, en los congresos de Mujeres y Teología, donde se visibiliza toda esa sabiduría, ¿no? Donde es un espacio de nutrición entre nosotras, ¿no? Y de descubrir la sabiduría, pues eso, de mujeres teólogas como Mariola López, ¿no? Infinidad de ellas, como Neus Forcano, como María José Arana, como Silvia Martínez Cano. También presentar, por ejemplo, otra de las acciones ha sido presentar, dar luz a todo lo que han sido las publicaciones donde las mujeres han aportado, ¿no? Las publicaciones de la OAC. Pues antes me refería, ¿no?, a Lucía Ramón y Queremos el pan y las rosas, a Neus Forcano y Mujeres y precariedad, a Teresa Forcadas también, dar visibilidad a esos espacios, a esas publicaciones, ¿no? Nosotros, ya he dicho antes, ¿no?, somos herederas de todo un camino recorrido en el sector. Bueno, pues hace 3 años celebramos el 25 aniversario y lo quisimos celebrar sororalmente, compartiéndolo con nuestras hermanas de la UAC del resto de España, ¿no? Y por primera vez nos juntamos el sector de donas, el sector de mujeres de todo el Estado, de todas las diócesis del Estado español, ¿no? De mujeres que su compromiso pasaba por realidades donde la injusticia y la precariedad que vivían las mujeres compañeras suyas se hacía patente, ¿no? Aquella celebración y aquel compartir fue un regalo maravilloso para nosotras. Y desde el año pasado, y al impulso de la RUA y del Espíritu, pues el sector de donas fue el que impulsó la coordinadora Alsem la Veu, una coordinadora en Barcelona que replega las mujeres de distintos movimientos de acción católica fundamentalmente, pero también hay mujeres de parroquias, también hay religiosas. Es la primera vez que todas nosotras nos unimos en una coordinadora para caminar conjuntamente y para realizar acciones transformadoras, y no nos quedamos aquí, lo volvemos a hacer sororal, lo compartimos, y así nació Revuelta de Mujeres en la Iglesia, en el resto de Estado, en el resto de las diócesis del Estado español, ¿no? Y eso dio como fruto una de las acciones y unos regalazos que hemos tenido, ¿no? Que fue el 1 de marzo del 2020, ¿no? Alzar la voz y gritar lo que tantos años llevamos las mujeres viviendo, ¿no? Y diciendo que no tiene sentido esta invisibilidad, que no nos lleva a ninguna parte, que silenciar e invisibilidad una parte de la Iglesia lo único que hace es empobrecerla, y que mujeres y hombres estamos llamados a participar en la construcción del reino. Y esta construcción del reino es desde cada persona según como la RUA, como el Espíritu le alienta, y desde allí, desde donde esté.